todos ustedes. Comenzamos de inmediato con un poema de Jorge Luis Borges de su libro El oro de los tigres, El amenazado. Es el amor. Tendré que ocultarme o que huir. Crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se ha oscurecido, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una máquina por la que no, hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. ¿Qué poema, Oscar? Buen día. Buenos días. ¿Qué poema de Borges, ¿no? Ahí tuve un error. Siempre tengo errores al leer poemas, pero los enmiendo de inmediato. Como son poemas que he leído, no los ensayo, entonces, pero es un gran poema de Borges. Y hablando de Borges, yo creo que alcanzamos a ir. Hoy vamos a hablar de Mishima contigo, ¿verdad? Así es. Ok. He leído 2 novelas de Mishima nada más, pero es un autor importante. Vamos a Una lente paciente. Esperemos que llegue a Polonia, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de Borges en La lente paciente. Es por muchos conocidos que las opiniones del escritor Jorge Luis Borges siempre estuvieron sostenidas por el ingenio y una habilidosa lucidez que nos parecía inagotable e incontenible, razón por la que siempre causaron asombro a los lectores del autor de El Aleph. Siempre acertado y asistido de manera natural por la sabiduría, Borges lanzaba sus descubrimientos sin faltar su inteligente modestia, con la puntería del mejor arquero que da en el blanco, y quienes lo escuchamos, por lo regular, siempre le hemos dado la razón respecto al acto de escribir, leer y, por supuesto, vivir. Al respecto de escribir, Borges hacía parábolas y otras disquisiciones que siempre dejan el asombro, el extrañamiento y la reflexión en quienes se acercan a su pensamiento del arte poética. Borges dijo que escribir es plagiar, a conciencia o sin proponérselo. La única explicación de este robo interminable ha comenzado hace 30,000 años. Es inventar autores que no existen y atribuirles lo que no escribieron.
Borges, como es conocido, siempre creyó en la intimidad de la escritura y a propósito de los escritores famosos que aún le tocó ver en vida, dijo: yo recuerdo que cuando empecé a escribir, nunca pensábamos en el éxito o en el fracaso de un libro. Lo que se llama éxito ahora no existía entonces. Lo que se llama fracaso se descontaba. Uno escribía para uno mismo y, acaso como decía Stevenson, para un pequeño grupo de amigos. En cambio, ahora se piensa en la venta. Sé que hay escritores que anuncian públicamente que han llegado a la 5ª, a la 6ª o a la 7ª edición y que han ganado tanto. Todo eso hubiera parecido totalmente ridículo cuando yo era joven, o, mejor dicho, más que ridículo, hubiera parecido increíble. Se hubiera pensado que un escritor que habla de lo que se gana con sus libros lo hace como diciendo: yo sé que lo que yo escribo es malo, pero lo hago por razones comerciales, o porque tengo que mantener a mi familia. De modo que yo veo esa actitud así como una forma de la modestia, o de la mera tontería. Estamos. Lucero, muy buen día. Que entramos con el poema y no te saludé, pero muy buen día. Apolonia viene volando acá por el cerro del Punguato seguramente, entonces como afortunadamente viene de bajada, entonces no tarda. Hoy Mishima es un autor interesante. Leí Confesiones de una máscara, Oscar. Uh-huh. Y El pabellón de oro. Uh-huh. El pabellón de oro, que es una novela, es la historia de un hombre que mira una pagoda, es el pabellón de oro, y la mira desde niño, la ama, un día entra hasta que la compras y la quema. Es muy interesante. Pero a ver, ¿de qué novela que leíste? Es La corrupción de un ángel. Pongo Qué aquí titulazo, ¿no? Sí. Y es la novela póstuma de Mishima. Ajá. La acabó el mismo día que hizo el ritual del seppuku. Ajá. Cuando intentó levantar con ¿Qué es el ritual del...? Es con una espada. Es el inmolarse, ¿no? Exacto. ¿El harakiri? No es ese. No, lo ignoro si sean sinónimos. Ajá. Pero hablando de Mishima, siempre usan la palabra seppuku. Ajá. Y pues fue a posteriori con su armada, con una especie de ejército que él armó, tratar de convocar al ejército pues ya el estatal, una revuelta por la vuelta del imperio. Esto que digo es muy pertinente porque en el libro o en la obra de Mishima lo que hay siempre es un rastro de ese desencanto que él tenía con la occidentalización de Japón. Y pues es una obra bañada de los mitos del Japón y de la identidad que él veía que empezaba a deslavarse de lo que era el japonés. Y pues fue según como dicen, el día que acabó esta novela, realizó el ritual. Sí. Y Que fue un acto que ha sido muy polémico, ¿no? Es decir, la muerte de Mishima y la muerte del amante, ¿no? claro. Según, y la novela que, ¿de qué va? Vine a Polonia. No. Sigo, perdón. Pues empieza con un muchachito. El primer capítulo es prodigioso, porque es un muchacho que trabaja en el mar, trabaja en un puerto. Entonces mira a través del catalejo el ingreso de los barcos mercantes. Pero todo el primer capítulo es una descripción preciosa del mar, pero además llena de mucha poesía. Y un viejo ve en este joven su espejo y se identifica con las concienciaciones de este joven. Era un joven abogado, rico.
lo adopta, pero detrás de esa adopción y detrás de después el querer emparentarlo a este muchacho, pues hay mucho de siniestro y una trama muy, muy, pues a ratos como espeluznante, pero un terror finísimo y que viene más más cargada de la perversión que del terror hollywoodense sangriento. Ah, qué interesante. Vamos a un corte. Ya oí los aletazos de Apolonia, entonces ya está por llegar. Vamos a un corte. Gracias, Lucero. Lee otro poema de Borges, La luna. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Poema muy breve que se ha dedicado a María Kodama, ¿no? Que además habría que platicar. Pero, Apolonia. ¡Ay, Neftalí! Te extrañaba mucho. ¡Ay, Neftalí! Te he extrañado vengo mucho. volando. Te he extrañado mucho y tú llegas volando como un relámpago. ¡Oh, ya me vieras en el aire, Neftalí! Sabía que venías como de bajada en el cielo, ¿no? Oh, sí, pero no solo eso, Neftalí. Y ahorita que estábamos platicando con Oscar, oí los aletazos acá por la puerta. Dije, bueno, ¿quién llegó? No, nos sorprendió. Ajá, te sorprendería hasta donde llega el vuelo de una gallina. Ajá. ¿Y Tsuri Molina cómo te va? Muy bien. Qué Ahí bueno. ando persiguiéndola. Sí, híjole, te debe traer de arriba abajo, ¿no? Bueno, muy bien, pues hablábamos de una novela de Mishima. ¿Por qué debo leerla? ¿Por qué debe leerla Polonia esa novela? ¿Qué vamos a encontrar ahí? El título es bellísimo, ¿no? Pues el título, ya bien lo dices, está hermoso. Y yo creo que es una forma de si te atrae la figura de Mishima, con Mishima no hay como ni blanco, o te gusta o no te gusta. Entonces yo creo que si tienes esa figura te atrae, es una forma de conocerlo, porque en este muchacho Toru, que era un muchacho muy bien dotado, hay mucho de lo que fue Mishima. Él fue un muchachito dotadísimo. El emperador desde muy chico le regaló condecoraciones porque era un estudiante aplicadísimo. Pues era un tipo, era un fuera de serie, en más de un sentido. Y por ahí va una. La otra es, si para mí es marcada la diferencia de Oriente a Occidente. Y mucho de la sensibilidad oriental está plasmada en el primer capítulo. La paciencia para ver el mar y describirlo, esa serenidad, y además que no sea como una novela cinematográfica, pues si ahí está el cine, mejor ponemos la cámara. No, de verdad hay poesía, hay un esfuerzo de que la palabra construye el mar, ignorando también que sea en japonés. Claro, sí. Y como dices, Mishima finalmente es o te gusta o no te gusta. A mí me gustó mucho Confesiones de una máscara, sí, me gustó, pero me gustó mucho El Pabellón de Oro. Y vi una exposición fotográfica hace muchos años, en México, de un fotógrafo amigo suyo, que fotografió a Mishima, ¿no?
Entonces, sabes, ya sabes, Mishima era como fanático de su figura, ¿no? Ujú. Es decir, aparecía en desnudos, en fin. Esa exposición en fotos muy grandes, en posiciones muy teatrales, Apolonia, muy teatrales. Era un animal Ujú. teatral, Además, ¿no? Era muy, muy espectacular. Y yo creo que la figura de Mishima, como él la fue llevando públicamente, le dio mucho para que se leyera también su obra. sí. Y bueno, su obra, a mí, El Pabellón de Oro me cautivó y créeme que no he leído más. Voy a leer esa, se me hace Vino a interesante. México, además. Vino a México. Estuvo en Mérida. Ah, mira. O sea, de él, la obra es muy vasta. Por ejemplo, Sí. Pero vino a México y el registro está en unos cuadernos de viaje que nomás están en japonés. Ajá. Pero le dio por venir a Mérida. Ah, mira. Fíjate que es algo pendiente que tengo por leer. A quien sí he leído, incluso leí la correspondencia entre Mishima y Kawabata. Yasunari Kawabata, que el autor de La Casa de las Bellas Durmientes, del País de la Nieve, en fin, de esas novelas, El Brazo, es una joya. Kawabata me gusta mucho, entonces a lo mejor por eso no he entrado a Mishima, pero ya llegará el momento, ¿o no, Polonia? Sería Siempre buen llega el momento de algo, ¿no? Llegan en el momento indicado, Neftalí. Las cosas. ¿Qué Hay llega? libros que yo he querido leer por recomendación, porque me lo dicen o porque simplemente dicen que se debe leer. Pero a veces no es el tiempo, Neftalí. ¿Te ha pasado que cuando te dicen, es un libro que debes leer, y cuando lo lees dices, no debí leerlo? ¿Te ha ¿Me pasado? ha pasado? Ajá. Sí. Fi- Pero también lo contrario, Neftalí. Ese libro no está muy bueno, lo lees y te parece magnífico. Eso ocurre. Fíjate que a mí me pasó, iba a hablar primero de un cuento que me gustó mucho, y me pasó con esta novela, eso que acabamos de decir, ¿Con cuál? El corazón de las tinieblas de Conrad. La semana pasada hablé un poquito de la novela, pero a partir de que empecé a hablar, no sé si te pasa, Oscar, seguramente te sientes a platicar con alguien en el café y alguien dice, estoy leyendo una novela buenísima, y resulta que es una novela que tú ya habías leído, o un libro de poemas, o un libro de cuentos, o de teatro, ¿no? O ensayo, pues, y te dice, estoy leyendo una cosa bellísima que se llama fulana, te dices, yo ya la leí, no me pareció tan... Me pasó algo parecido con esto. Borges elogia mucho este libro, El corazón de las tinieblas de Conrad. Yo leí Nostromo, y he leído a Conrad con cuidado, porque además de una prosa deliciosa. Y me gustó, me pareció una buena novela. Y entonces, la semana pasada que hablamos de este libro aquí, pues traía el libro, la traducción de Pitol, y me di cuenta que no había leído la traducción de Sergio Pitol. Y empecé a leerlo y estoy como en la página 50. ¡Qué cosa! Estoy totalmente desarmado ante tan impresionante relato que hace James Marlowe, y que cómo va encontrando, cómo se embarca en un trabajo de una compañía, que además, en fin, hay una catástrofe que visita en el África, ¿no? Donde ve cosas, es el extremo de la tragedia humana, ¿no? El corazón,
El corazón de las tinieblas. Entonces me está atrapando de una manera vigorosa y estoy disfrutándola mucho. Y entonces también supe que se hizo la película Apocalipsis Now, que dirigió Coppola, Francis Ford Coppola, y que dicen que es muy buena. Hoy en la mañana platicaba con un amigo y me decía, es muy buena esa película. Y le dije, bueno, pues estoy leyendo la novela. ¿Hay novela? Pues sí, hay novela. Entonces, no sé si pasa eso, ¿no? ¿A ti no te pasa que ves una película y te gusta menos que la novela, o al revés? Comúnmente me gustan más los libros, sí. Me imagino. Aunque, bueno, las películas, el cine ha invadido la necesidad de ficción que tenemos, ¿no? Es decir, ha invadido los escaparates de narrativos, ¿no? Y nos hemos vuelto muy visuales, ¿no? Pero esta novela es muy, muy, muy dura, ¿eh? Hay textos, además hay frases, y lo estoy subrayando. Yo subrayo los libros y los rayo y le pongo tachones a cosas que no me gustan, en fin, ¿no? Neftalí, Eso te parece, ya sé que a ti no te gusta. a mí no me gusta. De repente los abro y los agarro a picotazos. A ver, cuando no te gustan. No, Neftalí, a veces los confundo con algunas hormiguillas. Ah, ok. Es que ya sabes, Oscar, que Apolonia bueno, come hormigas, pero... Solo defiendo a mis libros de los animalitos. Justo antes de que llegaras y antes de que limpiaran esta mesa, había unas hormigas ahí. Yo espero que no las maté, dije. ¿De verdad? Vendrá Polonia y seguro las olfatea. No. ¿Cómo por dónde, Neftalí? Bajaron por este lado. Ahorita en el corte, si quieres, te digo. Está Deben andar bien. por ahí. ¿No Vamos quieren al ir a un corte de una vez? Vamos al corte, Lucero, ¿sí? Muy ok. bien. Eso te caerá muy bien. Te comes las hormigas. Regresamos enseguida. Fíjate que he subrayado ahorita. Apolonia, ¿qué estás haciendo? Oh, Neftalí, ¿ya se acabó el corte? Ya se acabó. Neftalí, solo encontré un par de hormigas. Eran dos nada más. Las Solo que yo eran- vi eran dos. Oh, Salvo bien. que, bueno, generalmente las hormigas vienen como muy acompañadas en ejércitos. No sé. Esperaba ver un poco más. Fíjate que aquí enfrente del canal, yo sé dónde hay. ¿De verdad? Sí. Voy a pensar si te invito. Ay, Neftalí. Un platito de hormigas, ¿no? Bueno, hablábamos de Conrad, ¿no? Hablábamos de Conrad y de esta novela espléndida que Borges elogió mucho. Dijo que era de los grandes relatos del siglo XX, ¿no? Y bueno, creo yo que tenía razón. Y la primera lectura que le di no era la traducción de Sergio Pitol, y aquí me parece muy bueno. Y tiene momentos tremendos, como está contando Marlowe a los que van con él en el barco, le está contando toda una hazaña cuando él vio a África y conoció a Kurt. Dice, he visto el demonio de la violencia, ay, nada más, el demonio de la codicia, el demonio del deseo ardiente, pero por todas las estrellas, aquellos eran unos demonios fuertes y lozanos de ojos enrojecidos que cazaban y conducían a los hombres, sí, a los hombres, repito. Pero mientras permanecía de pie en el borde de la colina,
presentí que a la luz deslumbrante del sol de aquel país me llegaría a acostumbrar al demonio blando y pretencioso de mirada apagada y locura rapaz y despiadada. ¿Qué cosa? Está hablando de los hombres que está encontrando, ¿no? Hay unos, y encuentra de pronto, no faltaba que en el camino, cuando va a llegar a la oficina de la compañía donde trabaja, baja del barco de un río y va a ese lugar, y en el camino dice, no faltaba uno que otro muerto tirado ahí. Entonces describe unas cosas tremendas. Es una gran novela que recomiendo con toda la mano. Hay que leerla, Polonia, ¿no? ¿No te parece? No sé si ver la película, ¿eh? Digo, es for Coppola, pero no sé si verla. ¿Tú la verías? ¿De una novela que te gusta mucho, Polonia? Me atrevería después de leerlo, obviamente. A mí me pasa que cuando leo una novela, no sé si a ti te pasa también, Oscar, que me pierdo un poco en la historia. De pronto el director metió un personaje distinto, no me parece que ese actor represente al personaje que yo había leído. A veces me pasa eso. ¿Recuerda los lugares que imaginó? Claro, porque son suyos, o sea, lo que tú lees es tuyo, ¿no? Tú lo construyes. Sí, uno va decorando las cosas que va describiendo el libro. Y va poniéndole sus propios... Te Sus describe referencias. una silla y tú ves tu propia silla, ¿no? Es decir, un río. Entonces, esto que estoy imaginando ahora con Conrad, reimaginando ya me acordé perfectamente de la historia, pero lo estoy disfrutando mucho en esta traducción de Pitol. Un gran traductor. Yo creo que es un gran traductor. Habría que leerlo en inglés, ¿verdad? Pero nos costará mucho más trabajo. Digo, tardaremos un año leyendo a Conrad en inglés, que además se sabe que Joseph Conrad hablaba muy mal el inglés, con una pronunciación terrible, era polaco. Pero lo escribía como Dios, ¿no? Es decir, una prosa con una respiración bellísima. Yo disfruto mucho. Nostromo me gustó mucho, que es una novela muy amplia. Leí el primer tomo, venían 2 tomos la publicación de la UNAM, y me quedé ahí. Y pasaron, yo creo, unos 10 años y encontré el segundo tomo y dije, lo tengo pendiente. Y entonces, después la UNAM hizo la publicación en un solo tomo y la compré y ya la leí toda. ¿Dónde me quedé? ¿No? Entonces, fue una lectura muy accidentada, pero muy buena. Nostromo es una gran novela, ¿no? Volvamos a Mishima. A mí me parece un escritor de un aliento importante. ¿Y cómo se llama la novela? La corrupción de un ángel. La corrupción de un ángel. Exacto. Qué cosa, qué título, ¿no, Polonia? ¿No te gusta? Oh, sí, me atrae. La corrupción de un ángel. Qué cosa, ¿no? ¿Por qué se llama así? Es muy difícil. ¿Tú has pensado por qué se llama así? Pues Toru, el muchachito. ¿Cómo se llama? Toru. Toru. Okay. Es, pues sí, casi una divinidad encarnada. Como lo describe este narrador omnisciente, pues un muchachito muy dotado que nomás tuvo la desventura de no pudo entrar a la universidad. Pero en cómo se maneja en la novela, sin caer en estos como superhéroes, asombra la inteligencia, asombra la forma de sutilizar, que es para mí lo más bello de la novela fue eso,
entrar en la cabeza de esos personajes que se utilizan muy bien la experiencia de estar aquí. Yo creo que otra vez volvemos a esa idea de Faulkner, que decía que una novela generalmente debe ser sostenida por la poesía. ¿Estás de acuerdo, Apolonia, en eso? Sí. No sé, no conozco de qué otra forma se podría hablar de esos lenguajes, de esos mundos, Neftalí. Si no es con las herramientas de la poesía. Claro. Tú escribiste algunos poemas, ¿no? Y has vivido esa experiencia. Yo. Sí, una vez yo me Sí, acuerdo. tengo algunos ejercicios. Iba llegando Neftalí. yo y estabas muy concentrada y te Ay, asusté. pero son para mí, Neftalí. Esos sí no los podrás ver. Pues yo sí leí unos. Una vez me leíste uno, no te has de acordar, pero sí me leíste uno. Ah, sí, solo unos, los que más he trabajado. Ah, bueno, esos sí los conozco. Pero me apena mucho que tú veas mis poemas, Neftalí. ¿Por qué? Pues sí, estaban muy buenos esos. Un día te lo voy a recordar, un día vamos a pasar el sketch donde me leíste los poemas. Quedó grabado. Está bien. Pero bueno, y fíjense que también quiero hablar, no sé si ya nos vayamos a un corte, todavía no, estoy perdido yo en el tiempo, pero hay un libro, un autor, un giro amplio de autores, Truman Capote. Fíjate que Truman Capote a mí incluso hay una película que se llama Truman, ¿no? Un poco biográfica, que es sobre, no estoy seguro, ya estoy confundido, pero hay una película biográfica donde refieren a cómo escribió A Sangre Fría. O no recuerdo si es la adaptación de A Sangre Fría al cine. En fin, para el caso podría no ser tan importante. Lo interesante es que Truman Capote fue de las primeras novelas famosas, debía haber otras, y de otros autores, pero de las primeras novelas conocidas, famosas, que dieron esa orientación a la novela hacia el reportaje, Apolonia. Es decir, Truman Capote era un periodista, era novelista, pero bueno, él trabajaba, no sé si para el New York Times o para algún periódico de Chicago, no estoy seguro. Total, el periódico lo manda para un notición en Estados Unidos en ese tiempo de unos asesinos que mataron a una familia entera, la asesinaron de una manera brutal, y él va a cubrir ese evento, ¿no? Y entonces llega a apasionarse de una manera tremenda de esa historia, y además Truman Capote era homosexual, por supuesto, y tiene se dice incluso que tenía una atracción por uno de los asesinos cuando está en la cárcel, lo iba a visitar, y además tiene un amorío con él, ¿no? Entonces hay cosas ahí que ocurren en esa historia, y incluso yo he oído, una amiga mía alguna vez decía, Truman Capote es tal, estaba muy enojada con él porque se esperó a que ejecutaran a los asesinos para poder terminar su novela. No lo interpretó así, yo creo que si hay que esperar una cosa, pues hay que esperarla, cueste lo que cueste la vida, ¿no? Entonces, vamos a un corto. Bueno, hablamos un poquito de Truman Capote, pero del libro y el cuento del que quiero hablar hoy es Niños en su cumpleaños, de Truman Capote, y hablaremos enseguida, ¿no? Ya les contaré de qué se trata. Regresamos.
¿Qué me querías decir, Apolonia? Neftalí, creo que estás un poco perdido en el tiempo. ¿Y en los libros? Oh, ahí más bien te encuentras, según parece. Ah, bueno. ¿Por qué? De ese libro ya nos habías hablado hace 8 días, Ah, Neftalí. ok, pero es que me pasó lo mismo que con este. ¿No? Que bueno, suele pasar. Ahora que lo estoy releyendo me está dando otra cosa. Eso es muy... Pues cuéntanos, Neftalí. Bueno, pues este cuentecito que yo ya había leído, la semana pasada hablé de él un poco. Entonces ahora que lo leí, vi cosas que no había considerado. Eso pasa, Oscar. Eso nos puede pasar. Eso es la lectura. La lectura Con un mismo libro. con un mismo libro, la lectura te puede, el libro crece en ti, ¿no? Creo que dice Goran Petrovic, el libro es una esponja donde caben los acontecimientos más grandes de la humanidad, ¿no? Algo así, que también habría que, estoy empezando a leer a releer a Goran Petrovic, el serbio que nació en 1965, fíjate, un escritor excelente, ya hablaremos de él, aunque ya hablé de él en otros programas, yo creo, seguro, no me importa, hablaré de Goran Petrovic de nuevo, y de las relecturas, es importante que las relecturas no están de más, no están de más, Apolonia. Yo a veces me pregunto si cambié de lentes o de graduación. De verdad, Neftalí, a veces releo un libro y es impresionante. Te da otras cosas. A mí, bueno, ya he contado esta historia de que lo que me pasó con la Divina Comedia. ¿Qué te pasó? Pues que la leí muy joven y dije, ¿qué es esto? Pues yo no sé por qué dicen que es una obra maestra, ¿no? Leí a los 19, 18 años, y pues, ¿no? Y entonces pasaron 10 años y la volví a leer y dije, encontré más, ¿no? Pasaron otros 10 años y me acerqué y hace muy poco entré a un curso, a estudiar la Divina Comedia. Y bueno, ahora entiendo un poco más. Eso puede pasar. Y creo que eso no está mal. Uno puede leer un libro 3 veces, 4 veces, ¿no? Digo, pero las relecturas son enriquecedoras. Entonces, bueno, hablaba de este libro que se llama Niños en su cumpleaños. Y es un cuento encantador. Un cuento que tiene esa ternura de la adolescencia, de lo que viven los adolescentes y esas maneras amistosas, expresivas, radicales, interesantísimas. Aquí es la historia de una niña que un día llega. El cuento empieza contándote una historia, digamos al revés, ¿no? Ayer por la tarde el autobús de las 6 atropelló a Miss Bobby. Miss Bobby es el personaje central. Es una niña, describe Truman Capote, cómo llega, ¿no? Cómo llega caminando, bajándose de ese mismo autobús de las 6 que lo atropelló un año antes, ¿no? Un año después de su llegada. Y su mamá detrás de ella con las maletas, ¿no? Cargando, y la niña llega y dice, es aquí donde vive. Ella es la que habla, su mamá no habla. Y entonces ha despertado una expresión, una muy buena expresión verbal y de pensamiento, y ha desarrollado una inteligencia tremenda porque su mamá pues no habla porque tiene algo torcida la lengua, ¿no? Una cosa así. Y entonces cuando llega, pues obviamente hay el niño que cuenta, el adolescente que cuenta, es también admirador de Miss Bobby, ¿no? Que se llamaba, por aquí estaba,
bueno, le decían Miss Bobbit. Entonces, estos dos niños, de los que se cuenta la historia, se paran frente a la casa de Miss Bobbit, donde rentó, y al ratito la ven salir y pone un tocadiscos de ese entonces, ¿no? Es posterior a la Segunda Guerra Mundial, y pone una canción y baila en un pueblo pequeño del sur de Estados Unidos, conservador, por supuesto, como solemos saber de ese mare magnum que es Estados Unidos, de conservadores, en fin, y del racismo. Toca todos esos temas. Entonces esta niña sale a bailar y gira, y los niños están enamorados de verla, ¿no? Y se enamoran perdidamente de ella. Y por supuesto la tía, él dice, bueno, ya me mareó de tanto verla bailar. Entonces, la mirada sobre un personaje que es un poco polémico y que finalmente le agrega algo a todo el pueblo de una manera tremenda. Entonces, estos niños un día, ella se aprovecha de ellos porque un día frente a Miss Bobbit viene una niña negra que se llama Rosalba y estos niños le pegan y la tratan muy mal por ser negra, obviamente un racismo espeluznante que hasta la fecha sigue, ¿no? Y entonces Miss Bobbit les dice, ¿habráse visto que dos caballeros le puedan pegar a una dama? ¿No? Y entonces los otros reculan, ¿no? Lo que diga Miss Bobbit, entonces se los hace amigos, pero se hace muy amiga de la negra, de la negrita llamada Rosalba. Yo sigo siendo negro, está aquí negro. Y resulta que es maravilloso lo que va desatándose en lo que se refiere a la dulzura de la amistad de la adolescencia. Es decir, cómo se forman lazos muy importantes, ¿no? En ese momento, que después quizás se pierdan, pero bueno, el asunto es que esto se queda perenne porque la niña muere, ¿no? Y bueno, los invita a su negocio, vende perfumes y los dos chavos, que tienen un nombre muy curioso, Billy Bob Murphy, y el otro se llama Preacher Star. Entonces, esos dos chavitos le ayudan al negocio, en fin. Y entonces un día, uno le dice, no te entregue el dinero, el otro no te entrega el dinero completo. Y el otro dice, no seas sucio, bla, bla, bla. Y se pelean. En realidad se están peleando por ella. Hasta que ya todos golpeados ahí entre los matorrales, le dicen a Miss Bobbit, bueno, ya dinos, ¿quién es tu verdadero novio? Entonces es un momento climático. Y les dice Miss Bobbit muy elegantemente, porque además así era la niña, les dice, si quisiera tener novio, ninguno de ustedes dos lo sería. Es muy chistoso porque pero finalmente ellos se adhieren a una amistad muy preciada, ¿no? Siempre muy amorosos con ella y todo. Y hay una parte donde por las cosas un poco extravagantes, que es muy bonita Miss Bobbit, pero las cosas extravagantes que hace, el pueblo empieza a hablar muy mal de ella. Y uno de esos niños la defiende y se pelea y siempre anda con un ojo morado, con un labio partido, renqueando, en fin. Y Miss Bobbit le dice, mira, esto verdaderamente lo quiero leer, es muy, muy, muy bonito. Después de que lo ve con los ojos morados y que sabe por qué se pelea, por defenderla, ¿no? Dice, eres un encanto, ya lo sé, le dice Miss Bobbit, y te aprecio, Billy Bob, pero no te pelees por mí. Claro que dicen cosas horribles de mí, pero ¿sabes qué significa, Billy Bob? Es una especie de elogio. En el fondo creen que soy maravillosa.
¿no? Era la seguridad que... Y tenía razón, dice, si no te admiran, nadie se tomará la molestia de estar en tu contra, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la niña es tan segura, con los pies muy firmes en el mundo, y eso me parece que le da lecciones a sus amigos. Entonces, es un elogio a la amistad, ¿no? Es un elogio al amor adolescente, ya nos vamos. Y en fin, bueno, es un final trágico que tiene el cuento, claro, pero hermoso, y me parece, ahora sí ya nos vamos. Híjole, bueno. Pues Apolonia, muchas gracias que viniste. Oh, Neftalí, gracias Volando. por tu recomendación. Sí, yo te recomiendo que lo leas. Me Es muy bonito, gustaría. es enternecedor y además muy sabio. A mí me parece verdaderamente sabio. Oscar, muchas gracias. Gracias a ti. Leeremos a Mishima, ese de la corrupción. De un ángel. La corrupción de un ángel. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Claro, Que la semana te extrañamos, la semana pasada. yo también. Apolonia, muchas gracias. A ti, Neftalí. Y Tsuri Molina, muchas gracias. Gracias a ti. Lucero, gracias por todo. Nos despedimos este día, este jueves, con un poema de Borges, con un fragmento. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Recuerden, amigos, que si el amor duele, que duele a fondo. A fondo, totalmente a fondo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.